Un elemento muy importante en el encaje de bolillos es el hilo. De él depende en gran medida que la labor quede bonita o no. Podemos hacer dos grandes distinciones entre el hilo. Uno que son fibras naturales y el otro grupo que son fibras artificiales. Casi todos los tipos de hilo se encuentran en diferentes grosarias y por supuesto una gran gama de colores. Tenemos el algodón, el lino, la seda y la lana. Se están incorporando otros elementos como el cabello, el yute, pero no todos son apropiados para todas las labores. Lo mismo pasa con cualquier tipo de hilo. Todos los hilos son buenos, pero cada labor necesita su hilo. También los podemos encontrar en diferentes formatos, como es ovillo y bobina, y algunos, como la lana, que se encuentran en madejas. En la mayoría de los casos no hay diferencia de encontrarlos de un formato en otro, pero en el algodón sí hay diferencia entre los formatos, porque el hilo de algodón en ovillo es más grueso que el hilo de algodón de bobina. Este ovillo, por ejemplo, es el número 80 de DMC y es más grueso que el hilo de bobina del número 80. Además, por el acabado que tiene, queda más tieso, queda con más cuerpo. Esta bobina es del número 80 a 2 cabos. Y aunque es a través de la cámara, podéis ver la diferencia de grosaria entre el hilo de bobina y el hilo de ovillo. En las etiquetas nos suele venir la información sobre el hilo. En este caso, por ejemplo, nos indica que es cotón 100%, que es lo mismo que algodón, y viene un número 42. Esto quiere decirse que es el número 40 a 2 cabos. Esto también es importante porque si encontramos un hilo que pone 40/3, este hilo es más fino que el /3. ¿Por qué? El /2 quiere decir que está hecho con 2 cabos y el /3 con 3 cabos. 3 cabos un poco más grueso, casi no se aprecia que este. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los números definen la grosaria del hilo. Por lo general, sobre todo en el algodón, cuanto mayor es el número, más fino es el hilo. Por ejemplo, empezamos con el hilo del número 20, es más gordo que el del número 50. Y otra información que nos trae la etiqueta son los metros que van por bobina en este caso. Otra fibra natural es el lino. También viene marcada en las etiquetas del lino el número y los cabos con el que está fabricado, aunque sí es cierto que entre fabricantes hay una pequeña diferencia en grosaria. El lino da un aspecto rústico al trabajo y además es más tieso. El algodón podríamos decir que es la fibra de batalla. Cualquier labor nos va a quedar bien con el algodón, el número apropiado. Mientras que el lino va a quedar bien en algunas labores y en otras no. Por ejemplo, un abanico de lino puede ser que nos quede más rústico, más vasto y también nos cueste bastante el cerrar esas varillas. El lino también tenemos que tener especial atención a la hora de tensar, porque como tiene más cuerpo, cuesta un poquito más. Otra fibra natural es la seda. Es una fibra muy resistente y muy maleable. La seda se utiliza mucho para la blonda, para pañuelos, para abanicos, queda precioso. Otra fibra natural es la lana, que se utiliza sobre todo para hacer bufandas y chales, porque es bastante gruesa y para ella necesitamos un patrón que sea adecuado. En el apartado de las fibras artificiales nos encontramos con los hilos metalizados, que los utilizamos muchísimo para hacer piezas sobre todo de bisutería o para hacer pequeños adornos, a veces para llevar reseguidos. Otra fibra no natural es el rayón, que se utiliza muchísimo, a veces en piezas que se podría hacer con algodón, pero el rayón aporta un brillo que el algodón no tiene, aunque últimamente los algodones los están haciendo con un tratamiento
que le aporta algo de brillo. Ya no es el algodón tan mate, pero no se puede comparar con el brillo del rayón. Y eso nos lleva a utilizar mucho el rayón para bolsos, pañuelos, baberos. Otra fibra no natural que se está vendiendo muchísimo, y este es el que yo no recomiendo a nadie, son los poliéster. Este hilo puede pasar por rayón, pero no lo es poliéster. Mirad, ¿veis la etiqueta? PABB, creo que pone 100%. Y aunque puede parecer que la pieza nos va quedando muy bien cuando la tenemos en el bolillero, este hilo tiene elasticidad. ¿Veis? No sé si se apreciará, pero yo puedo estirarlo y da de sí. Este hilo puede quedarle bien a personas que no tensen la labor, pero si tensamos la labor como corresponde, nos quedará bien mientras que lo sujete el alfiler. Pero cuando quitemos el alfiler, la elasticidad de este hilo hará que se encoja el trabajo y no nos va a quedar bien. Por lo tanto, yo no aconsejo en ningún momento este hilo. También podemos encontrar mezclas de hilos, por ejemplo, este es 50% algodón, 46% viscosa. Podemos encontrar hilos que combinan la seda con el algodón o con el rayón o con el lino. Podemos encontrar ya diferentes combinaciones. Hay compañeras que nos dicen que el hilo de coser es bueno para hacer encaje de bolillos. Algunos sí y otros no, porque mirad, esta bobina, que es de la marca Utermann, que es muy buena marca, es una bobina de hilo de coser, pero si leéis la composición es 100% poliéster, por lo que este hilo no sería bueno para hacer encaje de bolillos. Sí sería bueno este hilo, que es hilo de algodón, aunque nos dejaría un poquito de pelillo, porque no está mercerizado. Como veis, hay un gran número de fibras. Os dejo el enlace a un vídeo que hice con más información sobre los hilos.